Pues vamos a empezar por el principio. Claro. En tu caso, ¿cómo se da la pérdida de tu extremidad? Mira, te platico un poquito sobre mí. Yo ya voy a cumplir 8 años que perdí la pierna. La causa de mi amputación fue un osteosarcoma, que es un cáncer que se da en los huesos, y es un cáncer muy particular porque se da en edades muy tempranas. La mayoría de personas que presentan este tipo de cáncer es entre los 11 y los 20 años más o menos, aunque hay adultos que también lo tienen, pero es como la tendencia. Entonces, pues para mí fue una decisión de vida, te lo puedo platicar así, porque no lo esperaba, no es algo que yo hubiera planeado. Incluso yo llevaba una vida deportiva, era maratonista, y cuando empiezo a sentir molestias en la parte de mi pierna, primero lo tratan como una lesión deportiva, y en ese momento pues todo bien, ¿no? Yo no estaba alarmada, pensando positivo. ¿Cuántos años tenías? Tenía 21 añitos en ese momento. Tenía muchas oportunidades, pues yo acababa de salir mi carrera, tenía un buen trabajo, ya vivía de manera independiente, entonces llevaba un aparente éxito juvenil, digámoslo así, y cuando pasa todo esto que tengo que renunciar a tantas cosas, pues claro, es que hay un choque, hay una confrontación de decir, híjole, todos esos planes que yo tenía, todas esas ideas de cómo seguir adelante en la vida, pues te dan un cambio, un golpecito con cachetada de guante blanco, pero aquí estamos, afortunadamente. ¿Cómo fue ese momento en el que te dicen, Priscila, tenemos que amputar una pierna? Fue muy duro porque pues ya teniendo 21 años tú tienes que tomar tus propias decisiones médicas, ¿no? Ya no es como que mamá o papá puedan tomarlas por ti. Entonces renunciar a una parte de mi cuerpo, pues claro que costó, como toda pérdida. Yo nunca comparo el decir, perder una pierna es más que perder, no sé, una mascota o algo así, ¿no? Cada pérdida pues significa un dolor, es algo que es tuyo desde hace un tiempo, pero pues al inicio yo vivía con mucho dolor. O sea, el cáncer es una situación, es una condición que te invita a vivir mucho dolor. Entonces, cuando a mí ya dicen por fin, después de un año de diferentes situaciones médicas, de revisiones, de posibles padecimientos, y hasta que dicen efectivamente es cáncer, tienes que amputarte la pierna, tienes 3 meses de vida, yo dije, bueno, si tengo la oportunidad de renunciar a una parte de mi cuerpo, pero seguir disfrutando a mi familia, a mis amigos, a lo que yo amo en esta vida, pues claro es que voy a darme la oportunidad hasta que Dios me preste vida. Entonces, duro y todo, pero... Lo dices muy fácil y muy rápido, pero ¿cómo fue el tomar esa decisión? Porque te dicen o la pierna o 3 meses de vida, y es algo muy difícil. Sí. Y mira, tener una discapacidad adquirida, que es que estamos expuestos todos, ¿no? Una discapacidad adquirida puede ser por salud, puede ser por accidente, puede ser por diferentes circunstancias. Entonces, pues es algo con lo que tú no lo tienes presente. O sea, a lo mejor cuando eres una persona con discapacidad de nacimiento, entonces pues tú naciste así y conoces esa condición desde que tienes vida, desde siempre, y te acostumbras a ella. Pero cuando vienes de caminar con 2 piernas, de hacer tu día a día, hablando de mi condición, con dos piernas, en el momento en el que te dicen tienes que quitarte una, hay un choque muy fuerte de emociones, sobre todo de tristeza, ¿no? Entonces a mí me lo dijeron, y sí, como lo dices, ahorita lo digo de manera muy ligera, pero en su momento me costó muchas lágrimas, en su momento renegué mucho. O sea, yo le decía a Dios, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Sabes? Si he sido una buena estudiante, si he sido una buena hija, o sea, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé como persona para que me pasara esto? Pero algo muy valioso que me dijeron en ese momento es, no te preguntes el por qué, porque el por qué es muy difícil que tenga una respuesta. Pregúntate el para qué tienes una segunda oportunidad de vida, para qué. Hay mucha gente que en la lucha del cáncer se queda en esa lucha. Entonces tú saliste, digamos, victoriosa, sí, con una parte menos de tu cuerpo, pero sigues con vida, sigues disfrutando. Entonces pregúntate el para qué. Y cuando cambié ese chip, al preguntarme para qué, las respuestas sucedieron de una manera inesperada, muy bonita, y creo que a la fecha sigo disfrutando de ese para qué. En este tipo de situaciones, cuando la vida nos enfrenta a algo así, o sacamos lo peor o sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Y como dicen, para ganar hay que perder. Sí.
Tú perdiste una parte de tu cuerpo, pero ganaste muchas otras más, ¿no? Por supuesto, Martín. Yo el día de hoy siento que he sido muy dichosa y no solo por lo que la vida me ha presentado, yo creo que también es lo que yo he construido, porque vivir una discapacidad tienes de dos, como tú lo dices, el salir adelante con esto, o sea, decir, sabes que sí es una nueva condición de vida, pero esto no me va a limitar, esto no me va a avergonzar, porque eso es algo muy importante que me gustaría destacar en esta entrevista. Hay muchas personas con discapacidad que más allá de seguir adelante con sus planes de vida, lo que hacen es esconderse, ¿no? Incluso renunciar a muchos de estos planes por esa parte de decir, es que ahora no lo voy a poder hacer de esta manera. Y yo creo que las personas con discapacidad sí tenemos limitaciones, pero también esas limitaciones tienen manera de sortearse para poder volver a lograr lo que cada quien hacemos. Entonces, a mí esta ideología más bien el negarme al no puedo y ver el cómo lo puedo hacer, me ha funcionado para llegar al punto en donde estoy, tener las puertas abiertas que tengo el día de hoy, y me gustaría mucho invitar a otras personas con y sin discapacidad que sientan que cuando ya no pueden más, yo creo que volteen a ver cuál es la parte que sí se puede hacer, aunque sea de poquito en poquito, pero ir construyendo. Ahorita al platicar contigo me vino un recuerdo a la memoria. Hay una película de Luis Miguel que se llama Ya Nunca Más, Ajá. ¿no? Y ahora me cae el 20 ahorita platicando contigo, Ya Nunca Más, pero yo creo que el título está mal, Ya Nunca Más no. Porque tú estás haciendo muchas cosas, ¿no? Ya no dijiste, ya nunca más voy a caminar, ya nunca más voy a correr, ya nunca más voy a trabajar. Es una cuestión de actitud ante la vida. ¿Cómo afrontar la pérdida de una extremidad, Priscila? Totalmente. Es un tema de actitud, ¿sabes? Porque podemos quedarnos, yo lo digo, una pérdida es un duelo, ¿no? Y tú tienes que vivir esos procesos. Quien te diga, no, tienes que ser fuerte, no, es que no llores, mejor voltea. No, o sea, tienes que vivir todos los procesos que lleva como tal un duelo, ¿no? O sea, tienes que enojarte, tienes que llorar, tienes que renegar, tienes que reconciliarte, y después de eso tienes que decir, ok, ya solté todo lo que yo tenía que soltar, ahora qué viene, ¿no? O sea, porque a mí me lo dijo un médico, me dijo, a ver, si tú lloras y eso te va a hacer crecer la pierna, yo me siento a llorar contigo hasta que te salga la uña del dedo chiquito, pero eso no te va a traer nada. Y por más que las personas te quieran, familia o pareja, o por más que las personas cercanas a ti te quieran, si tú vives un momento de depresión que no tiene una fecha límite o que es prolongada, pues claro, es que tú mismo estás alejando a estas personas, ¿no? Toda esa ayuda que en su momento tienes y de la cual te puedes aferrar y agarrarte para salir adelante, si tú no sabes tomar o no sabes distinguir este apoyo que muchas personas se pueden acercar a darte, o a veces hay personas también que no lo tienen, pero aún así tienes tu propia fuerza física. Entonces, si tú no sabes distinguir y prefieres quedarte en la tristeza, en la depresión, en la negación, pues sí, en esa parte dolosa de vivir una discapacidad, de no tener una extremidad, híjole, pues es un hoyo muy difícil del cual puedes salir tú solo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a ti el superar esto? Para mí fue muy rápido porque tuve a las personas correctas. Y creo que también tuve la apertura correcta para saber entender los mensajes. Mira, te platico, por ejemplo, en el hospital, ¿no? A mí el médico que me amputó, el cual pues creo que le debo la vida, ese médico, me preguntó, ¿cuál es tu deseo más grande? Y yo le decía, bueno, yo quiero volver a correr, pero yo creo que ya no voy a poder hacerlo porque mis dos piernas y hacer fondo, que son kilómetros. Entonces me decía, ¿tú sabes cuántos corredores hay sin una pierna? Y yo, no, pues no sé, a lo mejor algunos. Me dice, mira, te invito a que pases toda una tarde viendo videos de los Juegos Paralímpicos, que si tu meta es volver a correr, te pongas a ver personas que corren con prótesis y aprendas su técnica, veas qué prótesis usan y tomes eso como una herramienta para que tú veas qué es lo que necesitas para ir más allá. Entonces él me devolvió como que esas ganas, ¿no? De no voltearme o no sentirme la única persona en este mundo con ese problema.
De ahí conocí después a mi entrenador de atletismo, que él me dio mucha fuerza física y mucha fuerza espiritual, porque él me decía, Priscila, vas a correr 400 metros en una pierna. Y yo, ¿cómo crees que voy a correr 400 metros? No tengo una pierna. Y él me decía, no voltees a ver lo que no tienes. A ver, tienes unas muletas, con eso vas a correr. Y cuando tuve la suficiente fuerza en la pierna, pude correr, brincar 400 metros en una sola pierna. Entonces él me enseñó como a voltear a ver ese no rendirte. Después él fue el primero que me invitó a correr una carrera de 5 kilómetros, a la cual yo decía, es imposible. Y él me decía, sin prótesis primero. Y él me decía, no te estoy pidiendo que la corras toda en una sola pierna, tienes una silla de ruedas, apóyate de lo que sí tienes, voltea a ver lo que sí tienes para lograr tu meta. No vas a competir contra alguien más, vas por tus propios objetivos, vas por tus propios retos, entonces, pero tú tienes que llegar a la meta, me decía él, ¿no? Entonces agarré la silla y empecé a darle, y los últimos 200 metros yo solté la silla, solté las muletas y dije, yo no soy esto. Y entonces cierro mis últimos 200 metros en una sola pierna, y eso llamó mucho la atención, pero también para mí fue como una catarsis de decir, ya nada me detiene, ¿sabes? Porque si yo misma me doy cuenta que agarro o trato de utilizar las cosas que tengo a la mano para lograr mis objetivos, pues así tiene que ser en todo. Oye, y esto no aplica para las personas con discapacidad, aplica para todos nosotros. Nos quejamos de que no tenemos las cosas, ahí las tienes, con lo que tengas hazlo. Por supuesto. Por eso repito mucho que a mí me gustaría mucho destacar que siempre que tú digas no puedo o cómo le voy a hacer, voltees a ver qué opciones hay para que sí lo puedas hacer, ¿no? A veces tenemos tan presente un solo camino que no volteamos a ver las otras opciones. Y hace poco tuve una charla TED que fue algo muy valioso para mí, porque a mí las charlas TED me ayudaron mucho en mi proceso, y después ahora soy parte de una. Y yo les decía, yo creo que nos enseñaron tanto a cómo planear nuestras vidas, cómo planear nuestras carreras, planeamos en nuestro trabajo, pero no nos enseñan a ser resilientes. Y creo que eso es lo que más debemos aprender en esta vida, ser resilientes, porque la vida no es recta, la vida te lleva por unas curvas que no sabemos el día de mañana cómo van a ser o qué tan duras van a estar, pero aún en esos caminos tan difíciles, como todo, hay que saber sortearlos y salir adelante. ¿Cuál es la forma correcta de dirigirnos a una persona con tu condición? ¿Como persona discapacitada o como persona amputada? ¿O cómo nos dirigimos? Eso pasa mucho, y te voy a compartir una anécdota. Desde mi perspectiva, obviamente no quiero globalizar nada, pero desde mi perspectiva creo que deberíamos de dejarnos de etiquetas y simplemente tratarnos como personas, ¿no? O sea, Priscila tiene una condición de no tener una pierna, una condición de amputación en su pierna, pero no es lo más valioso de Priscila, ni es mi carta de presentación, ¿sabes? A mí no me gusta llegar con la gente, hola, soy Priscila la amputada. No, o sea, hola, soy Priscila y ya. Entonces, y yo creo que como a todos, pues las etiquetas deberíamos de dejarlas un poquito de lado. Esto es una característica de mí y obviamente es notable, y qué padre, porque también hablar de este tema al menos a mí no me incomoda, al contrario, creo que es una herramienta para poder informar incluso a nuevas generaciones, ¿sabes? Yo tengo 2 hijos pequeños, los cuales conocen a su mamá sin una pierna, y para ellos, o al menos en la dinámica de familia, porque mi esposo tampoco tiene una pierna, entonces la dinámica de mis hijos no es como ver a sus papás de, pobrecitos, o no, o sea, para ellos sus papás son sus papás, y se cansan, y se divierten, y bailan, y también se enojan. Entonces, o sea, somos personas, no tenemos una distinción. Entonces, creo que así deberíamos ser siempre. Existe mucho el miedo de cómo le pregunto a la persona sobre su condición, oye, muchos tabús en torno a la discapacidad, pero se deben justamente a que buscamos mucho las formas de cómo preguntar, y más allá de buscar las formas, yo creo que debería ser natural, ¿sabes? Como está sucediendo en esta plática, donde poder expresarnos con naturalidad. Cuando haya algo que no nos parezca, pues tener la libertad de decir, ¿sabes qué? No, ahorita no quiero hablar de ese tema, y está bien, pero también si sí tengo el gusto de platicarlo, pues exponerlo con total libertad. Entonces, a mí algo que quisiera compartir es,
a la hora que voy al súper o que salgo a la calle y los niños pequeños pues están asombrados de ver a una persona con prótesis y son curiosos y mamá, ¿qué es eso? ¿No? O sea, yo esperaría que los papás, más allá de tener una respuesta de vete para acá o no le incomodes o déjale en paz, o sea, como alejarlos de mí, me dijeran, ay, hijo, mira, acércate, pregúntale sobre su pierna, es una prótesis, o sea, que los papás encaminaran a que no hubiera este miedo por preguntarme a mí como persona con discapacidad. Y eso es bien importante porque todos somos vulnerables, sí. O sea, todos estamos en ese límite de que en cualquier momento algo nos puede pasar y perder una extremidad. Pero como tú dices, no estamos preparados, no nos preparan para muchas cosas en la vida, pero no nos preparan para saber qué hacer cuando pierdes una parte de tu cuerpo, ¿no? ¿Cuánto tiempo te llevó a ti poder decidirte? Porque también es una decisión, ¿no? Sí. El usar una prótesis. Decidir usar una prótesis. Fue muy rápido, repito, la actitud para mí fue muy valiosa y el entrenamiento físico, ¿no? Para poder dominar una prótesis también debes de llevar una preparación física previa. Puedes no usarla, pero yo hago mucho este ejemplo, ¿no? Si tú quieres usar una prótesis sin haber llevado una preparación física previa, es como comprarte un carro sin saber manejar. Claro es que en algún punto lo vas a saber hacer, pero pues te va a costar más trabajo y puede haber algunos accidentes de por medio. Entonces, lo más sano es llevar un proceso como tal, sin desesperarte los tiempos, porque mucha gente dice, ay, es que tardo mucho tiempo, ay, es que... No, o sea, los tiempos de cada quien tienen que ver mucho con las circunstancias y con la actitud, obviamente, que cada quien tenga. Para mí fue muy rápido. A mí me amputaron un 4 de marzo, me dan de alta en el hospital el 5 de marzo y para... o sea, ¿al otro día? Sí, al otro día, exacto. O sea, pues es que es seguro seguro social, entonces rápido te despachaban, ¿no? Entonces, no, y aparte, pues a mí el tema de mi amputación, como era hacer el corte de la pierna hasta donde aparentemente no hubiera ya daño de células cancerosas, entonces pues monitoreó el doctor, vio que iba todo bien y pues me dan de alta, obviamente con cita por cualquier cosa de emergencia, pero ya nada más esperando retirar los puntos. Me retiran los puntos a los 15 días. Yo lo primero que hice llegando a mi casa dije, yo tengo que volver a fortalecerme, ¿no? Ya pasé un año completo en cama donde no me he movido, donde no he tenido actividad. Ahora que ya no siento dolor y que puedo tener esa libertad de retomar mi actividad, entonces empecé a hacer, yo tomé como ejemplo los ejercicios deportivos que llevaba antes, entonces empecé a hacer un poco de fortalecimiento de pierna con sentadillas y cosas de ese tipo. Y entonces cuando yo llego a que me retiren los puntos y que me pasan a terapia, pues ahí el terapeuta me dice, a ver, me pone a hacer ciertas pruebas físicas de brincar, de mantener equilibrio, se da cuenta que estoy fuerte y me dice, es que tú estás bien para ya empezar un proceso protésico, ¿no? Entonces tuvo mucho que ver el que yo empecé con mi actividad de fortalecimiento pues muy rápido, realmente no me esperé. Y posterior a eso, cuando yo tengo esa fortaleza física, que ya me habían aventado carreras de 5 kilómetros, entonces empiezo a hacer la búsqueda de mi prótesis y pues di con el que ahora es mi esposo, que empezó siendo mi protesista. Él me invitó aquí a Jalapa, yo soy de Guadalajara, entonces empecé buscando en Guadalajara, no encontré ¿Todo esto te pasó en Guadalajara? Sí, todo esto me pasó en Guadalajara a los 21 años, ¿no? Entonces yo empiezo a buscar en Guadalajara protesistas, no se da la oportunidad de trabajarme por allá, después voy a Ciudad de México, tampoco se da la oportunidad de trabajarme por allá, y en el camino, Andrés Ferat, que es mi protesista, él me manda un mensaje y me dice, yo te quiero invitar a Jalapa, a que conozcas mi trabajo, a que veas lo que estoy haciendo, y quiero apoyarte, quiero impulsarte, ¿no? Entonces él fue el primer protesista que levantó la mano y apostó por mí, me donó la prótesis. Entonces pues yo con él aprendí a caminar, desde un inicio mi prótesis me la he trabajado con él y hasta la fecha mira que yo he tenido muy buena experiencia, porque mucho de lo que yo veo también con otras personas amputadas es su molestia con la prótesis. Hay muchas preguntas que quisiera hacerte y que no nos va a dar tiempo, pero ¿todos somos candidatos para usar una prótesis o hay personas que dicen no? Mira, la palabra candidatos, por ejemplo, ¿no? En el momento de cuando nos amputan, realmente, ¿no? La palabra candidato como tal, sí, o sea, la mayoría de las personas amputadas son candidatas a usar prótesis, ¿no?
¿Cuándo es cuando te dicen que no? Hay casos muy particulares, por ejemplo, personas con hemipelvectomía, que hemipelvectomía es no tener la mitad de tu cadera, es no tener huesos, exacto, no tener marco óseo para poder tener puntos de apoyo, pero ni eso, porque, por ejemplo, ahorita yo en mi trabajo estamos llevando un proceso con una chica con hemipelvectomía y yo la estoy viendo caminar. Entonces, pues así como están los milagros médicos, pues también yo creo que en el tema protésico, por más que te digan no se puede, yo creo que si te topas con la persona correcta que tiene los conocimientos adecuados, no puedes descartar un caso hasta que no lo hayas estudiado a fondo, porque hemos trabajado casos de personas que les dijeron no puedes usar prótesis y hoy por hoy están caminando por su propio pie apoyados de su prótesis. Entonces, el ser candidato, yo creo que más allá que decir soy o no soy, es vea una valoración a fondo con personas profesionales para que puedas realmente saber si tu caso es tratable o no, y si sí tiene tratamiento, cómo es el proceso adecuado que debes de llevar para lograr el objetivo. ¿Cuántas etapas componen este proceso protésico? Idealmente, pues son 3, ¿no? La parte de preparación física previa, lo que se puede ser una rehabilitación preprotésica, que es antes de usar una prótesis, la fase protésica o el proceso protésico, que es donde pues tú vas a ver todos los ajustes, se te va a hacer toma de molde, se te van a hacer pues diferentes cuestiones para que tú puedas tener una prótesis adecuada y que sea también acorde a tu cuerpo, y posteriormente una fase postprotésica, es decir, enseñarte a dominar eso que ningún cuerpo estuvo diseñado y planeado para usar una prótesis exoesquelética, ¿no? Es decir, que va por fuera del cuerpo. Entonces, sí tenemos que tener un conocimiento, porque es aprender a volver a caminar, ¿sabes? O sea, te ponen una prótesis y por más bonita o cara que esté, pues no es como que tú vas a caminar así, ¿no? Tienes que saber dominarla, tienes que saber cuáles son los alcances, qué sí puedes hacer, cuáles son tus limitaciones. Entonces, esa parte de conocimiento también es importante ir de la mano con la persona usuaria. Hablemos de Lazos de Acero. Sí. Esta fundación, ¿qué hacen en Lazos de Acero? Mira, Lazos de Acero, que para mí es mi casa, es una fundación muy linda donde lo primero que hacemos es ser esta mano informativa, ¿no? Independientemente de la decisión protésica que tome cada persona, nosotros le apostamos mucho a la información, porque justo ahí, yo lo digo, la información es poder, y claro, entonces cuando tú conoces, tú puedes decidir de manera más acertada. Entonces, tratamos de dar toda la información posible de cómo es este proceso, de conocer los casos para abordar a las personas y decirles, oye, tú necesitas esto por esta circunstancia, necesitas esto porque mira, se usa de tal manera. Entonces, llevarlos como de la mano con toda la información que necesitan, y pues bueno, una vez que deciden que nosotros seamos parte de ese camino con ellos, tenemos terapia de rehabilitación, tanto pre como post, tenemos la elaboración protésica, tenemos acompañamiento emocional, que eso también es muy importante. Sí, claro, es muy valioso, porque la discapacidad no solo se da en la persona, se da en la familia, y hay mucho asistencialismo por parte de las familias, donde más allá de permitirte ser la persona que tú eras, al contrario, mi mamá, recuerdo muy linda, yo intentaba levantarme para ir al baño y no, espérame, yo te traigo la silla, ¿no? O trataba de ir a comer al comedor y no te pares, yo te traigo la comida para acá. Y si yo me hubiera quedado con ese trip, pues yo a la fecha, si me dices, Pris, vamos a comer a la mesa, te diría, no puedo, ¿no? O sea, porque muy rápido nos acostumbramos. Sin embargo, fue decir, no, ma, o sea, en brincos, en mis muletas o en lo que yo pueda, pero voy a llegar a la mesa y ahí voy a comer. Entonces, cuando pasa este exceso de asistencia en la familia, pues también llega un punto en el que como familia, más allá de apoyarlos, nos ayudan a que vaya deteriorándose nuestra movilidad, ¿no? Entonces, esto es algo que trabajamos mucho, no solamente con la persona, sino de manera familiar. Entonces, en Lazos de Acero lo que hacemos es generar apoyos para las personas amputadas y sus familias, y cada apoyo va a depender, ¿no? Hay gente que lo que necesita es información, hay gente que lo que necesita es apoyo protésico, hay gente que lo que necesita es apoyo motriz. Entonces, hay que evaluar cuál es el apoyo que necesitas y cómo podemos ir de la mano. ¿Manejan prótesis para brazos, piernas y otras partes del cuerpo? Sí, en Lazos de Acero, pues realmente nos hemos enfocado en amputaciones de extremidades, tanto pierna como brazo.
¿Dónde podemos encontrar información sobre Lazos de Acero? Yo les invito mucho a que sigan las redes, ahora sí que las afortunadas redes sociales, a través de Facebook, de Instagram, y también tenemos un canal de YouTube donde justamente compartimos pues mucha de esta información, ejercicios de fortalecimiento, hablamos de temas protésicos, entonces está muy nutrido, así es que si nos quieren encontrar, pues ahí tienen nuestras redes sociales para que nos puedan seguir, y si ya quieren algo más personalizado, pues ahí también tienen nuestros números telefónicos para que se comuniquen por llamada o por WhatsApp, y con mucho gusto los vamos acompañando. Rapidísimo y antes de irnos, ¿qué les dirías a todas las personas que como tú están pasando por una situación así? Yo creo que les diría que hoy dense ese tiempo para que afloren todos esos sentimientos de tristeza, de frustración que llegamos a sentir al sentirnos limitados. Pero después de que hayan soltado todo eso, es decir, si quieren desgarrar una almohada, si quieren encerrarse a llorar, después de que hayan sacado todo eso, ahora sí que llénense los pulmones de aire, suéltenlo y volteen a ver qué es lo que ustedes quieren volver a hacer. Y ya que tienen detectado qué es lo que ustedes quieren volver a hacer, ya sea que me digan que quieren volver a bailar, o que quieren volver a cocinar, o que tienen ganas de poder abrazar a la persona que ustedes quieran, de viajar, no sé, la meta que ustedes quieran, una vez que ya lo tienen detectado, entonces busquen, como toda persona, qué es lo primero que harían para lograrlo, ¿no? Y si en eso podemos ser nosotros una herramienta de apoyo, entonces busquen a Lazos de Acero, porque con mucho gusto vamos a hacer esa mano amiga para ayudarlos a lograr las metas que como a mí también me ayudaron a lograr. Y antes ya, para cerrar, ¿qué les dirías a las autoridades y a la sociedad en cuanto a las personas con una discapacidad? Nos falta mucho. Mira, necesitamos ser sociedades más inclusivas. Inclusivas no se trata ponernos el título y poner una rampa en la entrada de nuestros accesos, ¿no? Inclusivo se trata dar la oportunidad de visibilizar a más personas con diferentes tipos de discapacidades, porque aún en la discapacidad más limitatoria, las personas son capaces de desarrollarse laboral, profesional, sentimentalmente, pero la cuestión es, alguna vez yo tuve un posgrado en inclusión, y en mi posgrado me decían, la discapacidad existe por la sociedad, por las barreras que como sociedad hemos puesto, barreras físicas, barreras de lenguaje, barreras varias, ¿no?, que hay en torno a la discapacidad. Si no existieran estas barreras, la palabra discapacidad no existiría. Seríamos simplemente personas con condiciones diferentes, como lo es la naturaleza. Entonces, eso es algo que yo se lo dejo de tarea para todas las autoridades. Yo agradezco mucho que el día de hoy tengo la oportunidad de salir a la calle y de presentarme como Priscila la Bastida, no de presentarme como una persona con discapacidad. Y eso ha permitido que yo tenga participación en ejercicios políticos, en ejercicios sociales. El día de hoy me están abriendo las puertas para presentarme ante los medios, y yo espero que el día de mañana este ejemplo que soy yo ahora les sirva para que otras personas vengan, compartan su historia y se retraten, y de esa manera más personas puedan entender y ver que las personas con discapacidad somos personas. Priscila, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Martín, por toda la invitación.